Bien, buenos días. Vamos a comenzar hoy vamos a seguir con lo que es reparación de electrodomésticos y hoy vamos a hacer nuestra primera revisión de un electrodoméstico. La semana pasada trabajamos en lo que es la construcción de mi probador de continuidad. Vamos a trabajar entonces con electrodomésticos. Y en este caso van a ser del orden resistivos. Ya les había planteado en momentos anteriores que íbamos a reparar electrodomésticos resistivos. También los podemos encontrar inductivos muy comúnmente en nuestra casa, pero para este caso vamos a trabajar con elementos o con electrodomésticos resistivos. ¿Cómo identifico un elemento resistivo o un electrodoméstico resistivo? Va a ser el electrodoméstico que produce calor. En este caso vamos a revisar una plancha de ropa, pero también hay plancha de pelo, hay secadora de pelo, hay arroceras, hay tostadoras de pan, hay wafleras, hay infinidad de aparatos que podemos encontrar en nuestra cocina y en nuestro hogar también. Se suele confundir que el microondas, por el hecho de que calienta nuestras comidas, tiene un elemento resistivo, pero definitivamente no. Funciona de otra manera. En este caso funciona con microondas, y estas microondas hacen que las partículas internamente de nuestros alimentos se calienten y empiecen a chocar, y ese choque y ese roce, choque de las partículas es la que hace que produce el calor. En este caso pues nos vamos a centrar en lo que son los aparatos resistivos, que podemos encontrar muy comúnmente en nuestros hogares, principalmente en la cocina. Ahora les voy a explicar cómo funcionan estos aparatos. Estos aparatos en su mayoría tienen una forma de conexión. En este caso tienen su conductor, la clavija, su conductor. Muy comúnmente tienen su dispositivo de control. En este caso voy a ponerlo así, con una forma de interruptor. Y tenemos la carga. Y en este caso voy a dibujar una pequeña resistencia. Entonces, repito, tengo el dispositivo de conexión, que en este caso van a ser mi cable y mi clavija y cable. En este caso el control, que puede ser un interruptor, puede ser un dispositivo como me escapó el nombre, que en este caso es el termostato, que en este caso me ayuda a controlar la temperatura. Y obviamente tengo la carga, que es el que produce calor, obviamente principalmente constituida por una resistencia. Repito, entonces tengo la parte de conexión, que está conformada por mi clavija, mi cable, la parte de control, que puede ser un interruptor o puede ser un termostato, y la carga resistiva. Entonces, muy comúnmente, creo por la experiencia de reparación, muy comúnmente creo que anda un 60%. La falla se produce en esta zona. ¿Por qué? Porque es la parte de mayor manipulación. En este caso viene el usuario, utiliza el cable, lo mueve, de repente a veces se amordaza. Entonces esta es la parte que está más expuesta al aparato. Entonces yo digo que aproximadamente un 60% de las fallas se produce del aparato, el resistivo se produce en el cable, ya sea en la clavija propiamente o en el cable. Y creo que perfectamente un 30% recae sobre los dispositivos de control, ya sea los interruptores o ya sea el termostato. Aquí también hay una manipulación de parte del usuario. Entonces también puede producir por el hecho de fallos mecánicos propiamente, o también fallos eléctricos, ya que cuando se accionan este tipo de aparatos, entonces se suele producir entre sus contactos una chispa, y esa chispa hace que sus contactos
vayan perdiendo conductividad hasta el punto que a veces estén unidos, pero no haya conducción porque hay demasiado sucio entre sus contactos, o sus contactos definitivamente ya se agotaron y ya no hay conexión o no hay ningún vínculo entre ellos. Y por último, en este caso, la carga resistiva, que aproximadamente un 10% de la falla se produce en esta parte de aquí. ¿Cuál es la falla más común? Es la apertura en este caso, la resistencia. Después de tanto uso, sobre todo si es un aparato que se le ha dado bastante trabajo, entonces puede llegar el momento en que su resistencia internamente se abra, y al abrirse, obviamente el aparato ya no va a calentar, ya no va a funcionar, ya no va a hacer la tarea para la cual está diseñado. Entonces recapitulo, un 60% de las fallas las podemos encontrar en lo que es el cable y la clavija, un 30% en la parte de control y un 10% en lo que son propiamente la carga. Bien, ya sabiendo eso, pues entonces vamos a proceder a revisar lo que es nuestro dispositivo. Entonces para ello siempre es importante que tengamos todo lo que necesitamos para hacer la reparación o la revisión. En este caso tengo ya mi medidor de continuidad, el que fabricamos en la clase anterior. Tengo también un tester, que algunos de ustedes manifestaron que tenían un tester, entonces igual les voy a enseñar cómo utilizarlo, en este caso para este tipo de mediciones o tipo de revisiones. Y tengo también algunas herramientas que me pueden servir a la hora de poder desarmar. Y también nunca hace falta una brocha para limpiar, y también un trapo, en este caso para poder hacer algún tipo de limpieza, y también para que mi aparato no tenga contacto con mi mesa de trabajo, que muchas veces es aparatos delicados, entonces se pueden rayar, entonces de esa manera evito. Entonces vamos a identificar todas las partes que les decía. En este caso es mi cable. En este caso está sanito. De hecho el aparato está bueno, no encontré aparatos malos, pero igual me sirve para hacer la revisión. Entonces, como esta es la parte del cable, esta es la parte donde el usuario generalmente manipula, muy comúnmente este tipo de aparatos se suelen dañar en esta zona de aquí, porque esta zona es muy flexible. Entonces manipulación aquí, o a veces el usuario lo utiliza mal, está sobre el interruptor, el tomacorriente, y no lo desconectan desde acá, sino que vienen y le jalan. Entonces ese jaloneo obviamente produce que después de tanta manipulación se arruina acá. Otro punto donde puede arruinarse también en este punto de aquí. Este punto también es muy flexible, de hecho cuando estamos manipulando la plancha, entonces suele haber este movimiento, y obviamente también puede haber una desconexión aquí. Tanto movimiento en ese punto ahí puede ser que al final el alambre se separe. Y la primera falla que podemos tener es que a veces enciende y a veces no enciende, a veces se nos apaga. Y aquí tenemos la parte de control, que en este caso yo puedo regular la temperatura de mi aparato. Entonces, como mi aparato está bien, y en este caso esto es una plancha bastante básica, no tiene dispositivos electrónicos internamente, a diferencia de otras, entonces vamos a hacer una pequeña revisión. Una revisión antes de proceder a desarmarla. Siempre, previamente a revisar un aparato, yo tengo que conectar mi aparato a la red para ver si realmente manifiesta una falla, porque muchas veces no es propiamente el aparato, sino que es donde yo conecto el aparato que tiene ya problemas. Entonces, para evitarme desarmar el aparato sin necesidad de que el aparato sea malo, entonces posteriormente, primero siempre reviso. En este caso les dije que mi aparato está bien, pero entonces vamos a hacer la revisión. Una vez que yo he descartado el aparato, que en este caso sea el sistema de conexión, ya sea toma corriente, entonces procedo a hacer la revisión. Entonces vamos a hacer esta pequeña prueba. Voy a acercar mi medidor, mi comprobador de continuidad. Miren, compruebo, enciende mi lamparita. Entonces voy a proceder a revisar acá. Voy a conectar a un extremo mi cable, aquí, sin que tenga contacto, y el otro lo voy a colocar acá. Si se fijan, mi lámpara encendió. Eso quiere decir que todo el sistema está funcionando. El cable está bien, la parte de control está bien, y mi resistencia interna también está bien. Entonces, ¿cómo voy a comprobar? Fíjense acá. Aquí estoy comprobando el buen estado de mi dispositivo de control, en este caso mi termostato. Yo lo llegué hasta donde me marca off, apagado. Entonces eso quiere decir que mi dispositivo de control está bien.
Entonces aquí voy a volver a probar. Aquí se activó nuevamente mi dispositivo de control, encendió mi carga. Eso quiere decir que mi dispositivo de control está bien, que mi carga, que en este caso es la resistencia que está aquí internamente, también está bien. Y también me indica que el cable está bien, que también tiene continuidad, que no está desconectado a esta parte aquí. Miren, puedo hacer el movimiento acá, y que no está desconectado a esta parte aquí. Entonces, de esa manera yo puedo comprobar fácilmente en aparatos sencillos que no tienen dispositivos electrónicos, puedo comprobar sin necesidad de desarmar que mi aparato está en buenas condiciones porque estoy viendo continuidad desde la clavija. Vuelvo y repito, aquí puedo controlar, puedo verificar que mi dispositivo de control está bien. Como les decía, inicialmente el 60% de las fallas las encuentro aquí en el cable, desde la clavija hasta el cable. Un 30% de fallas les encuentro en el dispositivo de control y un 10% de fallas les encuentro en la resistencia, internamente la que produce calor. En este caso, mi aparato, vuelvo y repito, está bien. Entonces, ahora vamos a comprobar, vamos a utilizar nuestro medidor. El medidor, bueno, hay diferentes tipos de medidores. En este caso yo tengo un medidor de autorrango. Que en este caso, pues yo solamente tengo que seleccionar la función a la cual quiero medir, o el parámetro al cual quiero medir, entonces me ubico en este caso a mí me interesa medir continuidad, entonces voy a colocarlo en este punto de continuidad. Lo pongo en este punto, compruebo que hay continuidad, que mis puntas están bien colocadas y se produce la alarma, el sonidito. En nuestro caso, la señal de nosotros es una señal visual porque enciende la lámpara, y en este caso mi medidor es una señal auditiva para comprobar. De la misma manera puedo comprobar aquí, puedo medir. Tengo mi aparato de dispositivo de control, lo dejé apagado, lo vuelvo a ajustar. Y fíjense, también tengo la señal auditiva que me indica que mi cable está bien, que mi dispositivo de control está bien y que la resistencia está bien. Entonces esa sería la forma de medir. Vuelvo y repito, no necesito conectar mi plancha y mi medidor lo voy a colocar en la función de continuidad, que en este caso es esta forma, no sé si se alcanza a ver, que es una forma de una señal como de ruido o auditiva. Entonces esta sería la forma para comprobar que mi aparato está bien. Vuelvo y repito, no necesito conectar mi aparato y necesito conectarlo en esta función. Si yo lo coloco en otra función, obviamente no me va a funcionar. Entonces vamos a proceder a hacer una pequeña, vamos a desarmarla. A veces solamente requieren de pequeños mantenimientos. Siempre es importante evaluar dónde está la forma de poderlo desarmar. En este caso, visualmente aquí no puedo identificar dónde hay tornillos. Entonces igual verifico aquí. Entonces me encuentro que en esta zona de aquí tengo, para poder desarmar, en este caso tengo dos tipos de dos tornillos Phillips. Entonces tengo mi destornillador, procedo a desarmar. Muchas planchas o muchos electrodomésticos trae escondido la ubicación de los tornillos. Generalmente traen taponcitos o a veces traen pequeñas etiquetitas como esta que ocultan el tornillo. Entonces lo que tenemos que hacer es bastante evaluar primero dónde podemos encontrar los tornillos y a partir de eso poder desarmar. Entonces fíjense acá, no puedo desarmar, ya removí estos dos tornillos. Eso quiere decir que todavía tiene otro tornillo, pero si se fijan tiene esta especie de moldura, que generalmente es una pieza que está puesta a presión. Entonces, como está puesta a presión, voy a intentar desarmar de otra forma. En este caso tengo mi destornillador con una punta plana bastante fina. Entonces voy a probar, o voy a ver si puedo desarmarla, o voy a desarmarla, mejor dicho. Voy a buscar esta zona aquí y vamos a ver si puedo desarmarla. Bueno, vamos a ver, creo que esto lo puedo quitar. Vamos a ver, no lo puedo quitar. Entonces muchas veces también, a veces aquí en esta zona podemos encontrar tornillos, pero vamos a comprobar si podemos encontrar. Esto está puesto a presión, pero me cuesta un poco desarmar. Vamos a estar intentando, no siempre se puede hacer a la primera.
ya empezaron a desconectarse los seguritos. En este caso pueden ver aquí, miren, esto está puesto a presión. Entonces tengo que hacer, en esto de revisar aparatos siempre hay que ser muy pacientes. A veces si no se tiene paciencia se puede proceder de mala manera y se puede dañar en este caso la carcasa. Si el aparato es mío no hay problema, pero si el aparato es de un cliente, entonces sí me puede generar problemas, porque obviamente yo tengo que responder o tengo que justificar por qué se me dañó el aparato. Aquí lo tengo casi desarmado, pero todavía me cuesta quitarle este seguro de acá. Voy a buscar otro tornillo más fino, cambié uno por uno más fino, que de repente pueda solventarme el problema para poderlo desarmar. Voy a probar de este lado. Aquí ya saliendo. Como ven, esto es de paciencia. Aquí ya salió. Cuando empiezo a desarmar, aquí tengo que tener cuidado porque hay muchas piezas. Entonces fíjense acá, esta pieza sale. Entonces vengo, la guardo. Fíjense acá también tengo un resorte. Y a veces también traen balincitos adentro, internamente. En este caso esta no trae, entonces no hay problema. Ahora ya desarmé parte de mi aparato. Ya les había dicho, ya quité estos dos tornillos de acá. Y también tiene un tornillo acá. Entonces voy a proceder a quitarlo. Aquí ya lo desarmé. Entonces miren, mi carcasa sale rápido, fácil, sin ningún problema. Entonces, para no quitar estos dos tornillos que tengo acá, solamente hago y muevo esto para acá. Entonces fíjense aquí, ¿qué más tengo? Este es mi termostato. Ya vamos a ver, lo voy a desarmar para que puedan verlo. Aquí tengo los tornillos que me están saliendo, que no los quité. Voy a quitar esto porque por cuestiones didácticas necesito quitarlos para que ustedes puedan ver. En este caso tiene dos tornillos, solo voy a quitar uno. Voy a remover el seguro que tiene. Voy a aflojar el otro, pero no lo voy a quitar. Aquí mi cable lo hago a un lado y me da más espacio para poder. Entonces, ahora que tengo en este caso una lámpara que me indica cuando mi lámpara está conectada o no está conectada. Este es mi dispositivo de control. Aquí tengo señalizado, por ejemplo, las terminales. Tengo esta que es línea neutra y en este caso esta es la línea viva que va a mi dispositivo de control. Entonces voy a desarmarlo. Aquí. Siempre con cuidado porque siempre salen piezas volando. Entonces si sale una pieza volando yo tengo que saber de dónde sale esa pieza, porque si no después no voy a poder armar mi plancha o mi aparato y obviamente después no me va a funcionar. Entonces aquí tengo, fíjense acá que tenía unas arandelitas. Están las tres. Y tengo esta pieza, que esta pieza es la que regula mi termostato. También tengo que tener cuidado de no quebrarla, porque se puede, después obviamente quedaría infuncional. Voy a desarmar. Aquí. Y aquí tengo finalmente, ya puedo ver dos partes cruciales para el aparato. En este caso ya tengo, esto corresponde a la resistencia. Todo esto aquí no está visible, pero todo esto es mi resistencia. Esto es lo que produce calor. Entonces, si se fijan, aquí tengo algo de motilla, que en este caso la produce la misma ropa. Esto lo voy a quitar con la brocha. Y tengo dos elementos importantes que suelen provocar muchas fallas. En este caso tengo mi dispositivo de control y en este caso aquí tengo otro dispositivo que en este caso es un fusible térmico. Cuando de repente ustedes se descuidaron y dejaron la plancha, o el cliente o el usuario dejó la plancha conectada por mucho tiempo,
Entonces hay una sobrecorriente circulando por esta resistencia. Cuando hay una sobrecorriente, obviamente produce mucho calor internamente en la plancha, y como hay una exigencia de corriente exagerada, obviamente producto por la exigencia de calor, entonces este dispositivo se abre, es un fusible térmico. Entonces si descubrimos que se abrió, entonces obviamente hay que hacer el recambio. Entonces fíjense acá, aquí tengo mi termostato. No sé si se alcanza a ver. En esta zona aquí están los contactos. Aquí tengo los contactos. Cuando yo regulo esto, se produce un sonidito. No sé si se alcanza a escuchar. Y eso es lo que hace que se produzca el contacto o el cierre del circuito en mi aparato. Entonces voy a limpiar aquí. Voy a quitarle esta motilla. Entonces muchas veces estos aparatos la gente no les suele dar mantenimiento, y por eso puede ser que se pueda producir una falla. Entonces, si ustedes pueden o están en la opción de dar mantenimiento y el cliente lo requiere, entonces se le puede dar un pequeño mantenimiento y hacer una pequeña revisión. Entonces aquí ya está limpio. Ahora tengo mis contactos aquí, como les decía. Entonces las terminales de mi termostato son, una es esta, siempre tengo que revisar, y la otra no se mira claramente, pero está este punto de aquí. Entonces mi termostato, si se fijan, la alimentación entra por aquí y sale por este punto de acá. Entonces revisemos. Les había dicho que la terminal blanca, vamos a ver, la terminal azul es la terminal neutra. Si se fijan, llega a una terminal de la resistencia. La otra línea, que en este caso es la café, primero pasa por el fusible térmico y llega a este punto, llega a mi termostato, y de aquí sale también para lo que es mi lámpara. En este caso, cuando este dispositivo se enciende o se cierra, entonces la lámpara se enciende. Entonces fíjense acá, la otra terminal está al neutro también acá, y esta blanca está acá. Entonces después, una vez que yo he encendido o que yo he ajustado mi control, entonces procede y me abre el paso, o cierra el paso más bien, para que la corriente pueda llegar al otro extremo de la resistencia. Y así funciona esto. Así funciona esto. Entonces, como les decía, una falla muy común, el dispositivo control. Entonces, y esa falla se suele producir en los contactos. Entonces, como se suele producir en los contactos, a la hora de dar un mantenimiento, entonces tenemos que hacer obviamente una limpieza en los contactos. Se puede utilizar papel lija, que en este caso tiene que ser de un calibre muy fino, porque tampoco le vamos a poner una lija de grano 80, de grano muy fuerte o muy grueso, porque entonces obviamente vamos a desgastar más de lo que ya está desgastado el contacto. En este caso es una 150, podemos hacer una grano 200, una grano 250. O en su defecto, lo que podemos hacer es utilizar papel. El papel bond a veces tiene su grado de aspereza. Entonces lo que se suele hacer es, bueno, lo que suelo hacer yo, en este caso, de no disponer de papel lija, entonces doblo de esta manera así, de tal manera hacer una pequeña cintita, y luego introduzco el papel sobre los contactos. Lo que pasa es que no lo dejé tan largo. Hago este movimiento, lo pongo entre los contactos aquí, y después hago este movimiento aquí, de tal manera de que el papel friccione sobre los contactos, tanto el contacto superior como el contacto inferior, y eso me va a ayudar a limpiar lo que son los contactos aquí. Entonces después hago y miro
se mira algo sucio, que en este caso es sucio, que se ha ido acumulando entre los contactos. Entonces, una vez que ya he hecho eso, ya le di mantenimiento, ya revisé, entonces obviamente puedo proceder a armar o a rearmar mi aparato. Entonces, pero no les enseñé esto, cómo funciona. Estos son mis contactos. Este es los contactos de mi termostato. Como ven, está apagado. Voy a ajustarlo aquí. Si se alcanza a ver, aquí está. Entonces miren, cierro y abro. En este caso puedo verificar que mi termostato está funcionando correctamente. Y si quiero probar si mi fusible está bien, entonces obviamente tengo que venir desde afuera. En este caso tenía que colocar una terminal aquí y buscar de dónde viene la terminal café. La terminal café está aquí. Entonces lo que se suele hacer es, se introduce un extremo para no desconectar